Hola, ¿cómo están todos? En esta oportunidad les entregamos este trabajo, este video, todo un material audiovisual que hemos hecho en esta oportunidad para tratar el tema de los costos indirectos de fabricación, que es conocido también como el tercer elemento del costo. Recuerden que hemos dicho en el pasado que los elementos del costo de un producto son tres: materiales directos, mano de obra directa, y ahora en esta oportunidad estaremos viendo el tema de los costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación, que son aquellos tipos de costos que no se pueden atribuir directamente a una partida concreta dentro del proceso de fabricación. De manera indistinta, en algunas empresas, en algunos países, a los costos indirectos de fabricación le han puesto diferentes nombres, le han designado diferentes nombres, pero todos son sinónimos. En algunos lados, en algunas empresas, pues le utilizan el término de gastos generales de manufactura. En otras hablan de gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de producción. En otros le llaman carga fabril. De manera que cuando ustedes escuchen estos términos, en diferentes escenarios, diferentes libros, diferentes países, pues nos estamos refiriendo al mismo tema, nos estamos refiriendo a los costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación van a hacer referencia al grupo de costos utilizados para acumular los costos indirectos de manufactura. Vamos a excluir de esto los gastos de ventas, gastos generales administrativos, porque son gastos que no están relacionados con la manufactura. Como les decía, esos gastos de ventas y administrativos no entran en el logro del objetivo, que en este caso el logro del objetivo es la fabricación del producto. Ejemplos de estos costos indirectos de fabricación podemos tener los materiales indirectos, podemos hablar de la mano de obra indirecta, la electricidad que se consume en la fábrica, el arriendo del edificio de fábrica, la depreciación de los activos fijos que son utilizados en el proceso productivo, seguros de los activos de fábrica, mantenimiento y reparación, en fin, cualquier partida que sea indirecta, es decir, que no pertenezca ni a la rama de materia prima directa ni de mano de obra directa, pero que de una forma u otra entran, se ven involucradas en el proceso productivo, entonces serán clasificadas como costos indirectos de fabricación o, como le llaman en otros casos, gastos generales de manufactura. Estos costos indirectos de fabricación, pues de acuerdo a su comportamiento con relación al volumen de producción, los vamos a dividir en tres categorías: lo que serían los costos indirectos de fabricación variables, los costos indirectos de fabricación fijos y los costos indirectos de fabricación mixtos. Los costos indirectos de fabricación variables son costos que a nivel total cambian en proporción directa al nivel de producción dentro de un rango relevante de actividad, es decir, cambian de manera directa y proporcional a nivel total. Sin embargo, estos costos indirectos de fabricación variables, cuando lo analizamos por unidad, observamos que permanecen constantes a medida que la producción aumenta o disminuye. Es decir, que los costos indirectos de fabricación variable a nivel total varían de manera directa y proporcional al volumen de producción, pero cuando lo analizamos en un costo unitario, entonces vemos que estos se mantienen de manera constante. Un ejemplo de un costo indirecto de fabricación variable pueden ser los materiales indirectos. Por otro lado, tenemos los costos indirectos de fabricación fijos. Estos, a diferencia de los variables, son costos que a nivel total van a permanecer constantes dentro de un rango relevante de actividad, independientemente de los cambios en los niveles de producción donde se dé este rango. El arriendo de fábrica del edificio puede ser un ejemplo de un costo indirecto de fabricación fijo. El seguro, el gasto de seguro que está asegurando los activos fijos que son explotados en el proceso de manufactura, también podemos decir que son un ejemplo de un costo indirecto de fabricación fijo. Y por otro lado, pues tenemos también los costos indirectos de fabricación mixtos. Estos costos no son ni totalmente fijos ni totalmente variables en su naturaleza, es decir, tienen características de ambos. Estos costos indirectos de fabricación mixto deben finalmente separarse en sus componentes fijos
de fábrica puede ser analizada como un ejemplo de un costo mixto. Hay diferentes técnicas, diferentes herramientas estadísticas y matemáticas para descomponer estos costos indirectos de fabricación mixtos, porque como dice la pantalla, pues nosotros no podemos dejar estos costos así como mixtos, sino que debemos de disgregarlo, debemos de dividirlo, debemos de separarlo y tener clasificado de ese costo mixto cuánto corresponde a la parte fija y cuánto es su componente variable. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En la En el día a día, pues nosotros estuvimos trabajando en el pasado, haciendo ejercicios, viendo estados de costo de producción, viendo todo el proceso de asignación de costo. En ese momento, pues quizás sin saber que lo estábamos haciendo, hemos estado trabajando con lo que se llama el costeo real. En el sentido de que cuando ustedes en su momento preparaban su estado de costo de producción y o costo de venta, pues los elementos como materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación lo cargaban al costo del producto a un costo real. ¿Qué ocurre? Estos tres elementos, en el caso de los materiales directos y de la mano de obra directa, su asignación por su misma naturaleza no es compleja. Es decir, por la misma naturaleza de ser directamente atribuible al objetivo de costo, su cálculo no es compleja. Sin embargo, con los costos indirectos de fabricación, tenemos en la vida real un conjunto de complicaciones en cuanto a la oportunidad de cómo obtenemos la información. Si nosotros, por ejemplo, estamos fabricando, tenemos una fábrica de ropa, donde en una orden de producción, en una línea de producción, estamos fabricando pantalones para caballeros, en otra orden de producción, en la misma manera, estamos de manera paralela, estamos fabricando vestidos para damas, en otra estamos fabricando camisas para niños, y etcétera. Sí, de manera paralela estamos corriendo diferentes órdenes de producción. Para el proceso, para el contador de costo, en cualquier momento va a ser bien fácil determinar cuáles fueron los costos de los materiales, cuáles fueron los costos de la tela, del hilo, de los botones que se consumieron en un proceso productivo, en una orden específica. Igualmente para la mano de obra directa, porque ustedes saben que por cada orden de producción se va llevando un control, se va llevando una contabilización de cuántas horas hombres se van consumiendo en cada una de esas órdenes o dependiendo si están pagando por unidades producidas, pues ya sabemos cuánto le vamos a pagar a esos obreros por esas unidades que han fabricado. Sin embargo, en ese momento que nosotros tenemos esa información de cuánto fueron los costos directos, tanto de materiales como de mano de obra directa, es probable que en ese momento todavía hay algunas partidas de los costos indirectos de fabricación que el contador de costo no tiene ese dato a la mano. Por ejemplo, puede ser que a ese momento la empresa distribuidora de electricidad todavía no ha entregado a la empresa la factura eléctrica de ese mes. También puede ser que la empresa que nos vende el gasoil que consumimos en la planta eléctrica, puede ser que todavía a ese momento no hemos cerrado con ello la facturación. Es decir, se pueden dar una serie de datos en lo que tiene que ver con los costos indirectos de fabricación que están ahí, pero probablemente nosotros de manera oportuna no tenemos la información, sino que debemos esperar unos días más, muchas veces hasta esperar que se cierre el mes y esperar por un tercero que nos haga llegar esa información. Entonces, ante esta complicación, el proceso del registro contable y del proceso de toma de decisiones, nosotros no podemos pararlo, simplemente porque no tenemos la información de los costos indirectos de fabricación a tiempo. Entonces, para esto, en la contabilidad de costo se ha diseñado un nuevo tipo de costeo para buscarle una solución
a esta situación. Y es entonces donde estamos hablando de lo que es el costeo normal. El costeo normal es una derivación del costeo real que se da para buscarle la salida a esta situación que se nos presenta con los costos indirectos de fabricación con relación a la oportunidad de la información. Si ustedes pueden observar en la pantalla, como les digo acá, fíjense que los materiales directos y la mano de obra directa en ambos costeos se estarían cargando al costo del producto, ¿verdad? A un costo real. Sin embargo, cuando estamos trabajando con el tema de los costos indirectos de fabricación, en lo que se refiere al costeo normal, entonces ahí ponemos un asterisco. Y es que buscándole una salida transitoria a la información y el cálculo del costo, entonces ahí lo que estamos diciendo, mira, como nosotros todavía no tenemos el dato real de los costos indirectos de fabricación, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir aplicando un presupuesto de los costos indirectos de fabricación, un presupuesto que hemos preparado en función a la capacidad instalada de la empresa y que la iremos cargando al costo de los productos en función a alguna variable, en función a una tasa de aplicación predeterminada. Entonces estamos hablando de que necesitamos establecer un presupuesto, es lo que acabamos de decir en la presentación anterior. Necesitamos hacer un presupuesto de costo indirecto de fabricación para entonces ese presupuesto poder asignarlo e ir manejándonos con ese dato presupuestado de manera transitoria en lo que nosotros obtenemos los costos indirectos de fabricación real. Si nos vamos entonces a hablar de presupuesto, bueno, pues estamos hablando de que para preparar ese presupuesto, los costos indirectos de fabricación, pues en materia presupuestaria tenemos diferentes herramientas para hacerlo y tenemos diferentes tipos de presupuestos. Dentro de estos presupuestos tenemos lo que son los presupuestos fijos o estáticos y tenemos los presupuestos flexibles o variables. Y son dos maneras de hacer presupuesto empresarial. Si estamos hablando de un presupuesto fijo o estático, este tipo de presupuesto va a mostrar los costos anticipados a un solo nivel de actividad, justificados con base en el supuesto de que la producción no se va a desviar materialmente del nivel seleccionado. Es decir, cuando estamos trabajando con este costo, con este presupuesto fijo estático, estamos asumiendo que de manera constante y uniforme, todos los meses vamos a estar produciendo y o vendiendo lo mismo. Lo que sabemos que en la vida real lograr eso es sumamente imposible. Primero porque si nos vamos, los 12 meses del año no tienen la misma cantidad de días laborables, ¿no? Comenzando por ahí. Y a lo largo del año también se pueden presentar una serie de fenómenos naturales y o sociales que también pueden interrumpir el logro del objetivo de que de manera uniforme y constante todos los meses fabriquemos y vendemos lo mismo. Por eso, hoy en día los presupuestos fijos o estáticos tienen muy poco uso. Lo que sí son más ajustados a la realidad de hoy en día y que son los que más se utilizan son los presupuestos flexibles o variables. Estos presupuestos flexibles o variables muestran los costos anticipados a diferentes niveles de actividad. Es decir, este presupuesto flexible o variable tiene la bondad de que lo podemos recalcular a diferentes niveles del uso de la capacidad instalada. Estos presupuestos tanto flexibles como fijos, pues siempre deberán de ser, dentro de una presupuestación maestra, deberán de ser preparados en función a la capacidad productiva que se haya definido para el periodo presupuestario que estamos trabajando. Existen diferentes tipos de capacidades productivas. Entre ellas podemos mencionar lo que es la capacidad productiva teórica o ideal. Este tipo de capacidad, en esta, la producción máxima que un departamento fabrica es capaz sin considerar la falta de pedidos de venta o interrupciones en la producción.
cuando estamos hablando de una capacidad productiva teórica o ideal, se supone que a este nivel la capacidad de la planta va a funcionar las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante las 52 semanas del año. Eso es, vamos a decir, algo muy utópico. Solamente existiría en los manuales y en los libros, pero en la vida real lograr eso es imposible, casi no es imposible. Por otro lado, estamos hablando de la capacidad productiva práctica o realista. Esta es la máxima producción alcanzable, teniendo en cuenta interrupciones previsibles e inevitables en la producción, pero sin considerar la falta de pedidos de ventas. Otro tipo de capacidad que tenemos, que es la más, de hecho es la más utilizada, es la que llamamos capacidad productiva normal o de largo plazo. Esta capacidad productiva se basa en la capacidad productiva práctica, pero ajustada por la demanda del mercado a largo plazo del producto por parte de los clientes. Es decir, esta capacidad productiva o normal es la misma capacidad productiva práctica o realista, pero ajustando lo que sería la demanda del mercado en el largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de una programación aproximadamente a unos 5 años. Y por otro lado, estamos hablando de la capacidad productiva esperada o de corto plazo. Esta es la capacidad que se basa en la producción estimada para el periodo siguiente. Por lo regular, los presupuestos, la presupuestación maestra, se trabaja sobre la capacidad normal, que de hecho sería la que a lo largo del semestre y de los ejercicios estaríamos trabajando, utilizando la capacidad productiva normal. Entonces, siguiendo con la materia de presupuesto, ese presupuesto flexible o variable, que le decía que es el que más se estaría empleando por la bondad que tiene de ajustarse a diferentes niveles de actividad, pues ese presupuesto flexible o variable se fundamenta en una ecuación matemática, que es la ecuación de primer grado, que a ustedes les es muy familiar, que dice que Y es igual a A más BX, ecuación lineal de primer grado. Si traducimos esta ecuación lineal a lo que sería el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, pues la Y equivale a lo que sería el costo indirecto de fabricación presupuestado. La A equivale a los costos indirectos de fabricación presupuestados fijos. La B representa los costos indirectos de fabricación presupuestados variable por unidad. Y la X sería la capacidad normal. Entonces, si ustedes ven aquí, estamos hablando de una fórmula matemática, donde tanto los costos fijos como los costos variables, pues fácilmente podemos nosotros visualizarlo como un dato numérico, ¿verdad? Tanto los elementos fijos como los variables. Por eso, ahorita, hace un par de slides atrás, les hablaba de la importancia que se tiene de que hagamos una clasificación de cuáles costos indirectos de fabricación son fijos y cuáles costos indirectos de fabricación son variables, porque esa información se necesita cuando entramos en el ejercicio de hacer el presupuesto flexible de los costos indirectos de fabricación. Y fíjense que aquí estamos hablando de que la parte de los costos indirectos variables unitarios la vamos a multiplicar por la capacidad normal. Recuerden que esto es una fórmula matemática, de manera que todas estas variables que están acá tienen que estar expresadas en una variable numérica. Entonces, esta capacidad normal, nosotros podemos representarla en diferentes variables, diferentes unidades. ¿Cuál sería la que estaríamos adoptando? Bueno, tendría que ser la variable que mejor describa el comportamiento de los costos indirectos de fabricación. En algunos casos podemos trabajar definiendo la capacidad normal en función a lo que serían las unidades producidas. En otro caso, y la que es más común, la que es más utilizada, podemos definir la capacidad normal en función a las horas de mano de obra directa.
Por otro lado, también se pueden utilizar la variable kilovatios horas, las horas máquinas, etcétera. Si hay un conjunto de variables que la empresa tiene la posibilidad de elegir. ¿Cuál sería la que vamos a elegir? Bueno, como les decía hace un par de minutos, debe ser una variable que sea la que mejor describa el comportamiento de los costos indirectos de fabricación. La que más se suele utilizar, la más común que se utiliza, son las horas hombres, pero no es que sea obligatorio. Se pueden utilizar otras variables. Entonces, estamos diciendo que si vamos dentro de lo que es la técnica del costeo normal, que es donde nos estamos moviendo en este momento, pues una vez nosotros tenemos ese presupuesto, pues entonces en el costeo normal vamos a acumular los costos a medida que estos se incurren, con una excepción, y es que los costos indirectos de fabricación se van a aplicar a la producción con base en los insumos reales, que pueden ser las variables que le mencioné hace un momentito. Pueden ser las horas, las unidades, los kilovatios horas, horas hombres, horas máquina, etcétera, multiplicada por una tasa predeterminada de aplicación que le vamos a llamar una tasa R. Es decir, que una vez nosotros hemos determinado el presupuesto de costos indirectos de fabricación, pues eso es un número, es un total que nos va a reflejar tantos miles de pesos o tantos millones de pesos para un año o para un periodo presupuestario. Pero ese monto total nosotros debemos empezar a distribuirlo, debemos empezar a repartirlo, a asignarlo entre las diferentes órdenes de producción que a lo largo del periodo presupuestario se van a ir desarrollando. Entonces, una manera de nosotros ir asignando por pedacito ese presupuesto total de tantos millones de pesos entre las diferentes órdenes de producción que se han dado en el ejercicio del periodo contable es que nosotros debemos determinar una tasa de aplicación que nos permita ser utilizado como un driver para generar y asignar estos costos. Tal como ustedes pueden ver acá, la fórmula que podemos utilizar para determinar esta tasa es que vamos a dividir esos costos indirectos de fabricación presupuestados que en el slide anterior calculamos mediante el presupuesto flexible o variable. Entonces, ese presupuesto, ese costo indirecto de fabricación presupuestado, lo vamos a dividir entre lo que es la capacidad normal. Esa capacidad normal tiene que estar expresada en la misma variable que nosotros expresamos o calculamos el presupuesto flexible. Vuelvo atrás y para recapitular sobre esto. Fíjense que estamos diciendo que dentro de esta fórmula matemática, la capacidad normal, tenemos diferentes opciones de nosotros representarla, que puede ser en unidades producidas, horas hombres, horas máquinas, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál fue la variable que utilizamos en esta fórmula cuando estábamos preparando el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, dependiendo de esa variable, pues esa es la misma variable que debemos nosotros representar aquí al momento de calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Es decir, que si estos costos indirectos de fabricación presupuestados fueron preparados en función a las horas de mano de obra directa, entonces esta capacidad normal que tenemos acá tiene que también estar expresada en la misma variable, es decir, una capacidad normal expresada en términos de horas de mano de obra directa. Es decir, que tienen que estar expresadas siempre en una misma variable. Luego, una vez nosotros hemos determinado esa tasa de aplicación y tenemos ya el presupuesto total de costos indirectos de fabricación, pues lo que sigue es que nosotros este presupuesto lo apliquemos, ¿verdad? Que lo apliquemos al costo del producto. Y entonces ahí es donde aparece un elemento nuevo que en el pasado no habíamos tocado, no habíamos visto, que es lo que aquí llamamos costos indirectos de fabricación aplicados. Estos costos son parte del presupuesto de los costos indirectos de fabricación que se van a asignar, se van a aplicar al costo del producto en función a una tasa de aplicación presupuestada mediante la técnica del costeo normal. De manera que fíjense acá que
que la tasa que acabamos de determinar hace un momentito, pues es la tasa que nosotros vamos a utilizar para aplicar ese presupuesto a lo que sería las órdenes de producción en función al uso real de la capacidad normal. Y aquí hacemos un paréntesis y una observación, subrayo. Fíjense que cuando calculamos esta tasa, cuando calculamos el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, nosotros lo estábamos asociando a una capacidad normal que estaba expresada en una variable. Repito, esa variable pudo ser unidades producidas presupuestadas, horas de mano de obra directa presupuestadas, horas máquinas presupuestadas, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál fue esa variable que nosotros utilizamos para determinar el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, pues aquí, cuando hablamos de multiplicar por la base real de la capacidad normal, nos referimos a que debemos de multiplicar por el uso real de esa capacidad normal, pero expresado en la misma variable que nosotros preparamos el presupuesto. Repito, si por ejemplo, cuando nosotros preparamos el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, la capacidad normal, nosotros lo hicimos en función a las horas de mano de obra directa presupuestada, entonces aquí yo tengo que multiplicar por las horas de mano de obra directa reales. Si por el contrario, cuando hicimos el presupuesto, nosotros lo hicimos en función a las horas máquinas presupuestadas, entonces cuando estoy aplicando, yo debo de multiplicar por las horas máquinas reales. Es decir, siempre tengo que manejarme en una misma variable, o unidades producidas, horas máquinas, horas hombres, etcétera, pero siempre en una misma variable. Siempre le digo a mis estudiantes que estas variables tienen que ser unitarias, tienen que ser uniformes. Uno en un caso presupuestadas y otra en un caso real. Es decir, piña con piña, mango con mango, pero nada de fruit punch. Nada de fruit punch. Piña con piña, mango con mango. Siguiendo entonces con una ilustración gráfica, fíjense que aquí está gráficamente lo que hemos dicho durante todos estos minutos. Y es que primero hemos preparado un presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Ese presupuesto lo hicimos mediante la técnica del presupuesto flexible o variable, donde nosotros clasificamos y separamos los costos indirectos de fabricación presupuestados en sus elementos fijos y variables. Pero fíjense que yo tengo unos costos que hemos presupuestado, pero aquí yo tengo unas órdenes de fabricación. Tengo una orden de producción 1, 2 y 3. Tengo que buscar un orden lógico para asignar, mediante la técnica del costeo normal, ese costo indirecto presupuestado entre los productos de manera transitoria. Fíjense que aquí estoy diciendo que al costo del producto le estoy cargando no un dato real, sino un dato presupuestado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el costeo normal. Y recuérdense que como el costo indirecto de fabricación real, probablemente en este momento todavía yo no tengo ese dato, entonces no me puedo cruzar de brazos. Yo debo de seguir trabajando, debo de seguir fabricando, costeando, registrando mis productos y hasta vendiéndolos. Y ya posteriormente hacemos el ajuste. Entonces el costeo normal, eso es lo que hace. El costeo normal te dice, bueno, pues ve manejando tus procesos contables con un dato presupuestado mientras tú vas acumulando los datos reales relacionados a los costos indirectos de fabricación. Entonces, fíjense que cuando nosotros hemos calculado, hemos preparado ese presupuesto de costos indirectos de fabricación, entonces determinamos lo que sería una tasa de aplicación que va a ser ese driver que vamos a utilizarlo para entonces, en función al uso real de la capacidad normal de cada una de estas órdenes, estaríamos nosotros asignándole una parte de ese presupuesto a las diferentes órdenes de producción. Así es como funciona el costeo normal, es decir, vamos a ir manejando los costos indirectos no con un dato real, sino con un dato presupuestado. Entonces, estos costos indirectos de fabricación aplicados que le mencionaba hace un momentito, pues fíjense que
se constituye en una cuenta contable nueva que nosotros en el pasado no habíamos visto, porque en el pasado habíamos trabajado con una cuenta que era los costos indirectos de fabricación reales, pero aquí aparece una cuenta diferente a aquella, que es la que le vamos a llamar costos indirectos de fabricación aplicados, que es una cuenta que está en mi catálogo contable. Esta cuenta, diferente a la cuenta que se utiliza para ir acumulando los costos indirectos reales, esta cuenta de costos indirectos de fabricación aplicado es de origen acreedor. La misma se estará acreditando en la medida que los costos indirectos de fabricación presupuestados se van aplicando al costo de las diferentes órdenes de producción. Con esto estamos diciendo que originalmente el costo indirecto de fabricación, el que cargamos de manera transitoria al costo del inventario, va a ser el costo indirecto de fabricación aplicado, el que nosotros estaremos cargando al costo del producto. Pero si ustedes ven acá que estoy cargando, que estoy debitando la cuenta de producción en proceso, lo estoy cargando ¿por qué? Por el costo indirecto de fabricación aplicado que hemos calculado. Por otro lado, tenemos entonces otra cuenta, que esta sí ya es la que nosotros conocíamos en el pasado, que es la cuenta de control de los costos indirectos de fabricación reales. En esta cuenta se va acumulando los diferentes costos indirectos de fabricación reales que se van produciendo durante el periodo contable. Esta cuenta, a diferencia de la anterior, esta cuenta es de origen deudor. Originalmente los costos indirectos de fabricación reales no se cargan al costo del producto hasta tanto no se acumule su total, que es lo que le decía ahorita. Yo tengo que esperar tener todos los costos indirectos reales para poder entonces cargar al costo del producto, pero mientras eso ocurre, entonces voy manejando mis costos con lo que sería el costo indirecto de fabricación aplicado. Y luego que tengo ya este total de costos indirectos de fabricación real, pues entonces entramos en lo que sería un análisis comparativo, donde vamos a comparar los costos indirectos de fabricación aplicados contra los costos indirectos de fabricación real. Y esa diferencia que pueda surgir, pues entonces es la que estaríamos ajustando al costo del producto, ¿verdad? Porque como estuvimos de manera transitoria cargando al costo del producto un dato presupuestado, pues cuando ya tenemos la información de cuál fue el costo indirecto real y definitivo, entonces debemos de hacer un ajuste al costo, ya sea un ajuste positivo o negativo, de manera que llevemos el costo del producto a la realidad. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo de manera paralela los costos indirectos de fabricación reales se van acumulando, ¿verdad?, contra los diferentes costos en la medida que se van produciendo. Aquí en la pantalla, en el crédito, estoy utilizando el término acreedores varios porque no tengo el detalle en estos momentos de cuál es la cuenta posible, pero ahí estoy simulando los diferentes créditos posibles que pueden provocar, que se pueden dar al momento de nosotros registrar un costo indirecto de fabricación real. Porque la electricidad, pues aquí el crédito sería ¿quién? A un gasto acumulado por pagar. Si estoy registrando la depreciación acumulada, entonces aquí el crédito sería un crédito a depreciación acumulada. Y así sucesivamente, pues este crédito que iría reflejado acá va a depender de cuál es la partida que en su momento estoy registrando para los costos indirectos de fabricación reales. Si ustedes ven entonces en este asiento y en el anterior, fíjense que en este la cuenta control de los costos indirectos de fabricación reales la estoy debitando, mientras que la cuenta de los costos indirectos de fabricación aplicado la estuvimos acreditando. Son dos cuentas hermanas, una que creció del lado débito y otra que se fue registrando el lado crédito. Al final del periodo contable, entonces debemos de entrar en un análisis comparativo entre ambas cuentas. Y en ese análisis comparativo se me pueden presentar dos situaciones. Una es que cuando ya la comparo las dos cuentas, me doy cuenta que los costos indirectos de fabricación aplicados fueron menores que los costos indirectos que realmente se registraron. Si eso ocurre, entonces a esa diferencia le vamos a llamar una subaplicación de costos indirectos de fabricación.
Cuando ocurre una subaplicación de costos indirectos de fabricación, desde el punto de vista de los beneficios de la contabilidad, esto va a resultar en una desviación desfavorable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso implica que al momento de nosotros hacer ese ajuste, voy a tener que incrementar el costo del producto. Y si se incrementa el costo del producto, pues las utilidades se van a reducir. Por eso decimos que cuando tenemos una subaplicación, tenemos una variación desfavorable. Y esta desviación desfavorable contablemente será de origen débito. Por el otro lado, otro escenario que se nos puede presentar es que los costos indirectos de fabricación aplicados sean mayores que los costos indirectos de fabricación reales. Si esta situación se da, entonces estamos hablando de que esa diferencia representa una sobreaplicación de los costos indirectos de fabricación. Esta sobreaplicación resultará en una variación favorable, en el sentido de que cargamos a nuestros costos del producto un valor que estuvo por encima de lo que fue real. De manera que al hacer el ajuste vamos a tener que rebajar, vamos a tener que reducir el costo registrado en cuanto a los costos indirectos de fabricación. Y ustedes saben que si nosotros rebajamos los costos de producción, pues eso va en favor de las utilidades. Esta variación favorable de sobreaplicación, contablemente vamos a decir que es de origen acreedor, de origen crédito. Si hacemos un pequeño ejemplo para ir empapándonos y aterrizando estos conceptos a un ejercicio práctico, aquí tenemos el caso de la compañía Orca Astray, que ha suministrado la siguiente información sobre sus costos indirectos de fabricación y niveles de producción. Fíjense que aquí nos están presentando los datos a diferentes niveles, lo que sería su capacidad normal y lo que sería su capacidad esperada. En este caso, pues la capacidad normal la están reflejando en función a las unidades producidas presupuestadas. Dice acá que los costos indirectos de fabricación presupuestados son unos 610.000 pesos y que los costos variables, en este caso por unidad, es 1.76. No piden que calculemos esa tasa de aplicación de costos indirectos de fabricación con base en las unidades producidas vista para los diferentes niveles de la capacidad presentada acá, como es la capacidad normal y una tasa que sería calculada para la capacidad esperada. Si observamos, ¿no?, de manera comparativa, los costos fijos van a ser 610.000 pesos en ambos escenarios. Independientemente de los niveles de uso de la capacidad, los costos fijos indirectos de fabricación, por definición, van a permanecer constantes. Lo que sí va a variar son los costos variables, valga la redundancia. Entonces, fíjense que para la capacidad esperada, el presupuesto decía que se tiene estimado unas 310.000 unidades. De manera que recuerden que los costos variables unitarios son constantes. Fíjense que son constantes a razón de 1.76 por unidad. De manera que la parte variable de este presupuesto, en lo que sería la capacidad esperada, sería 545.600 pesos y que para la capacidad normal, la parte variable va a aumentar a 616.000 pesos porque el volumen de unidades producidas es mayor. De manera que los costos indirectos de fabricación presupuestados, en lo que se refiere a la capacidad, en el escenario de la capacidad, pues sería 1.155.600 y en lo que se refiere a los costos indirectos de fabricación presupuestados, pero para el nivel de la capacidad normal, el presupuesto sería 1.226.000. Pero fíjense que acá lo que acabamos de es simplemente de determinar, de preparar el presupuesto flexible de los costos indirectos de fabricación preparados a dos niveles, uno al nivel de la capacidad esperada y otro al nivel de la capacidad normal. Recuerden que el ejercicio nos pedía que calculemos, que determinemos la tasa de aplicación para varios niveles, para estos dos niveles. Si calculamos entonces la tasa de aplicación,
Entonces ponemos aquí en práctica lo que vimos en la teoría hace un par de slides atrás, que decimos que vamos a dividir los costos indirectos de fabricación presupuestados entre la capacidad instalada. En este caso, lo estaríamos calculando para la capacidad esperada. Fíjense que para la capacidad esperada, el nivel de producción de la capacidad instalada son 310.000 unidades. De manera que en este escenario, la tasa de aplicación sería 3.728 por unidad. Eso significa que por cada unidad que se fabrique realmente, nosotros estaríamos aplicando 3.728 del presupuesto al costo de fabricación de esos productos. Por otro lado, si preparamos o calculamos la tasa, pero a nivel de la capacidad normal, hacemos el mismo ejercicio, dividimos el costo indirecto de fabricación presupuestado, lo dividimos entre la capacidad instalada correspondiente, que en este caso sería la capacidad normal, que en este caso, pues estamos hablando de que la tasa de aplicación sería 3.503 pesos por unidad, ¿verdad? Entonces, esto es un ejercicio en el que estaríamos nosotros practicando cómo calcular esas tasas de aplicación, ¿verdad? En función a la capacidad instalada. Si vemos otro ejemplo para seguir practicando, vamos a suponer esta información para G. Long Company. Fíjense que aquí tenemos una serie de datos, todos presupuestados, donde tenemos de unos costos indirectos de fabricación de 425.000 pesos, tenemos unas unidades producidas presupuestadas de 500.000 unidades, tenemos unos costos de los materiales directos de 1.000.000, unos costos de la mano de obra directa 1.5 millones de pesos, horas de mano de obra directa 250.000 horas, y unas horas máquina de 110.000. Recuérdense que todos estos datos que están acá son datos presupuestados. Y este ejercicio nos está pidiendo que calculemos la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación para cada una de estas bases que están acá, es decir, en función a las unidades producidas, en función a los costos de los materiales directos, en función al costo de la mano de obra directa, en función a las horas hombres y en función a las horas máquinas. Si vemos acá y calculamos en el escenario A, vamos a calcular la tasa de aplicación, pero asumiendo en este escenario A que yo estoy definiendo mi capacidad normal en función a las unidades producidas. Entonces debemos de aplicar la fórmula que aprendimos, ¿verdad? Vamos a dividir los costos indirectos de fabricación presupuestados, que son 425.000, entre las 500.000 unidades presupuestadas. En este escenario, si nosotros estuviésemos en esa empresa calculando la tasa de aplicación en base a las unidades producidas, entonces estaríamos diciendo que esa tasa sería de 0.85 pesos por cada unidad. Es decir, que cada vez que se fabrique una unidad en el proceso productivo, nosotros estaríamos aplicándole al costo de ese producto 85 centavos del presupuesto mediante la técnica del costeo normal. Si nos vamos al escenario B, en el escenario B vamos a decir que en vez de nosotros decir que son las unidades producidas, la variable que vamos a utilizar para definir la capacidad productiva, pues vamos a decir que estaría definiendo mi capacidad productiva en función del costo de los materiales directos. Entonces, mis costos indirectos de fabricación presupuestados siguen siendo 425, pero fíjense que ahora mi base de aplicación para la capacidad normal ahora es el costo de los materiales directos que se presupuestaron para ese periodo. De manera que esto está representando un 42.5% del costo de los materiales directos. Es decir, que por cada peso de costos de materiales directos que se incurra en las órdenes de producción, nosotros estaríamos aplicando un 42.5% del presupuesto, 42.5% del costo de los materiales de lo que se refiere al presupuesto de los 425. Es decir, repito, de cada peso de los materiales directos, nosotros estaríamos calculando un 42.5 y lo estaríamos asignando al costo del producto. En un escenario C,
Si asumimos que entonces la capacidad normal la vamos a definir en función al costo de la mano de obra directa, pues entonces fíjense que aquí mis costos indirectos de fabricación presupuestados siguen siendo lo mismo. Lo que hemos cambiado aquí es la base. Ahora la base es el costo de la mano de obra directa, que en este caso es 1.500.000. Por lo tanto, esta relación me está dando un 28.33%. Esto significa que por cada peso que nosotros incurramos en el costo de la mano de obra, pues el equivalente a un 28.33% de cada peso incurrido en mano de obra lo vamos a cargar como costo indirecto de fabricación aplicado al producto. Aquí en el escenario D tenemos las horas de mano de obra directa, que también se le llama horas hombre. En este caso, la variable sería las 250.000 horas que se ha presupuestado dentro del ejercicio. De manera que cuando dividimos el costo indirecto de fabricación presupuestado entre las 250.000 horas, esta tasa estaría dándonos una relación de 1.70 pesos por cada hora hombre que se trabaje en el proceso, que se trabaje en la orden de producción. Y en un escenario E, si estamos diciendo que aquí mi variable, mi base para definir mi capacidad normal son las horas máquinas, pues en los datos del ejercicio decía que las horas máquinas presupuestadas son 110.000 horas. De manera que si dividimos los costos indirectos presupuestados, que son 425.000, entre las 110.000 horas máquina presupuestada, eso está diciendo que la tasa de aplicación sería 3.864 por cada hora máquina real que se trabaje en el proceso productivo. Con este ejercicio lo que le queremos señalar es que la tasa de aplicación nosotros la podemos calcular a diferentes niveles, utilizando diferentes variables de la capacidad normal. Y estas no son las únicas, esto es simplemente un ejemplo donde aquí estamos utilizando 5 escenarios diferentes, pero pueden ser más de estos. Es simplemente que le hemos querido mostrar que la tasa de aplicación nosotros la podemos calcular en diferentes escenarios, diferentes variables. ¿Cuál sería la utilizada? Bueno, ya eso cada empresa por política contable define cuál es la variable que va a utilizar para manejar su capacidad normal. Por lo regular les comentaba que la que más se utiliza es la de horas de mano de obra directa u horas hombre. Si vemos otro ejemplo para seguir aterrizando todo esto que hemos hablado, vamos a ver, por ejemplo, el caso de la compañía Ralaja SRL, la cual presupuestó costos indirectos de fabricación por 300.000 pesos. Es decir, que esta empresa, después de haber hecho su ejercicio de presupuesto flexible, donde tenía determinado cuáles eran sus costos indirectos de fabricación fijos y variables, etcétera, ese ejercicio resultó en un costo indirecto de fabricación presupuestado de 300.000 pesos. Dice que con base, este presupuesto de 300.000 pesos se hizo con base en un volumen presupuestado de 100.000 horas de mano de obra directa. Con esto nos están diciendo que en este ejercicio, en esta empresa, la variable horas de mano de obra directa, la variable horas hombre, es la variable que estamos utilizando para definir la capacidad instalada con la cual se hizo el presupuesto de 300.000 pesos. Al final, la cuenta control de costos indirectos de fabricación del departamento A tiene un saldo de 330.000 pesos. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es que los costos indirectos de fabricación reales que al final se acumularon, se totalizaron, los costos indirectos reales fueron 330.000 pesos. Pero originalmente, fíjense que de manera anticipada habíamos presupuestado unos 300.000 pesos de costos indirectos de fabricación. Y también nos da un dato que dice que las horas reales de mano de obra directa fueron 105.000 horas. Fíjense que una cosa es que nosotros planificamos, presupuestamos que íbamos a tener 100.000 horas hombre, pero en términos reales se trabajaron 105.000 horas. Y aquí entonces viene la pregunta. Dada esos datos, dada esa situación donde estamos comparando lo que se presupuestó versus lo que pasó en la vida real,
Entonces el ejercicio nos está pidiendo que calculemos si en este caso hubo una sobreaplicación o si hubo una subaplicación. Si empezamos a sacar, a organizar los datos, ¿verdad? Podemos decir que los costos indirectos de fabricación presupuestados son 300.000 pesos y que los costos indirectos de fabricación reales son 330.000. También podemos ver que la capacidad normal con la cual preparamos el presupuesto eran de 100.000 horas hombre presupuestadas, pero en términos reales se trabajaron 105.000 horas hombre. Si después de haber organizado estos datos, ¿verdad? Calculamos, ¿verdad? Primero lo que sería la tasa de aplicación, como les presentamos hace unos minutos atrás, pues vamos a dividir los costos indirectos presupuestados, que son 300.000 pesos, lo vamos a dividir entre la capacidad normal, que en este caso la capacidad normal la estamos definiendo en función a las horas de mano de obra directa presupuestadas, que son 100.000 horas. De manera que esa tasa de aplicación dice que los 300.000 pesos presupuestados se van a aplicar al costo del producto a razón de 3 pesos por cada hora hombre real que se vaya trabajando en el proceso productivo. Entonces, si empezamos a aplicar el presupuesto, ¿verdad? Dice que vamos entonces a multiplicar la tasa de aplicación, que son los 3 pesos que acabamos de calcular, por las horas reales que se utilizaron, que en este caso fueron 105.000 horas. El costo del producto, unos 315.000 pesos. Y fíjense que aquí se está dando lo que yo les decía ahorita. Piña con piña, mango con mango, nada de fruit punch. Fíjense que si aquí nosotros calculamos nuestra tasa de aplicación en base a horas de mano de obra directa presupuestada, entonces yo tengo que multiplicar por horas de mano de obra directas reales, es decir, horas de mano de obra directa presupuestadas y aquí horas de mano de obra directas reales. Es decir, que estas dos variables, una presupuestada y una real, tienen que ser variables uniformes, tienen que ser congruentes. Entonces, si ya hemos calculado cuál fue el costo indirecto de fabricación que le vamos a aplicar al costo del producto, entonces ya posteriormente, cuando hemos calculado, ya tenemos totalizado qué fue lo que pasó como costo indirecto real, entonces podemos hacer un análisis y en este caso vamos a observar que en esta oportunidad los costos indirectos de fabricación aplicados resultaron ser menores que los costos indirectos de fabricación reales, que fueron 330.000. Decíamos en la presentación anterior que cuando esta situación se da, que los costos indirectos de fabricación aplicados son menores que los reales, entonces a esa diferencia le vamos a llamar subaplicación. De manera que en este caso tuvimos unos costos indirectos de fabricación subaplicados de 15.000 pesos. Si seguimos con el desarrollo de este mismo caso, entonces vemos lo que sería el registro contable. Fíjense que mediante el costeo normal, los 315.000 pesos que nosotros calculamos, ¿verdad? Lo estaremos cargando al costo del producto. En este caso, mediante este costeo, vamos a estar cargando al costo del producto 3 pesos por cada hora de mano de obra directa real que se vaya incurriendo en el proceso productivo. Fíjense que acá yo estoy cargando a producción en proceso. Recuerden que cuando nosotros cargamos a producción en proceso es porque contablemente lo estoy cargando al costo del producto, lo estoy cargando al costo del inventario. Fíjense que aquí estoy cargando al costo del inventario 315.000 pesos. Y en el crédito, como les decía, la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados son de origen acreedor. De manera que aquí en este asiento nace el registro contable de los costos indirectos de fabricación aplicados. Pero de manera paralela a esto, los costos indirectos de fabricación reales se van acumulando en otra cuenta control en la medida que se van presentando. Recuerden que ahí, en esos 330.000 pesos, pues ahí tenemos varias cosas involucradas. Ahí puede estar la factura eléctrica, que el seguro, que el arriendo de fábrica, que los materiales indirectos, que la mano de obra indirecta, etc. Todo eso se ve involucrado ahí, vamos a decir, son unos 330.000 pesos. Entonces, fíjense que ya hasta ahora tenemos dos registros contables.
unos costos indirectos aplicados, que aquí en esta oportunidad lo acreditamos, y en otro asiento fuimos debitando la cuenta control de los costos indirectos de fabricación reales y en este momento pues acumuló un balance de 330.000 pesos. De manera que tengo dos cuentas hermanas, una con un balance de débito y otra con el balance de crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Al final del periodo contable, la cuenta de los costos indirectos de fabricación aplicados se va a cerrar contra la cuenta control de los costos indirectos de fabricación reales. ¿Sí? Y entonces, al cerrar estas dos cuentas una contra la otra, pues la diferencia resultante va a ser va a ser una cuenta contable nueva que puede ser los costos indirectos de fabricación subaplicados o los costos indirectos de fabricación sobreaplicados, que son dos cuentas contables que van a surgir al momento de que nosotros estemos cerrando los costos indirectos aplicados contra los costos indirectos de fabricación reales. De manera que los costos indirectos de fabricación aplicados, que originalmente lo habíamos acreditado por 315.000 pesos, fíjense que en esta oportunidad, cuando le estoy cerrando, le estoy debitando. De manera que este débito que estoy dando acá me va a dejar en cero la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicado. Y en este caso, la cuenta control de costos indirectos de fabricación reales, que originalmente en la página anterior le habíamos dado un débito por 330.000 pesos, en este asiento de cierre le estoy dando un crédito. De manera que con este crédito estaría dejando también en cero el balance de la cuenta de los costos indirectos de fabricación reales. Entonces fíjense que al cerrar estas dos cuentas, ¿verdad? Está surgiendo el registro de la subaplicación, de manera que recuerden que hace un par de slide atrás le decía que cuando tenemos una subaplicación, esa subaplicación es de origen débito, es de origen deudor. Por eso es que aquí la cuenta que calculamos, el valor que calculamos de los costos indirectos de fabricación subaplicado de 15.000 pesos lo estoy debitando. Si hubiésemos tenido, por el contrario, una sobreaplicación, entonces esa sobreaplicación tendríamos nosotros que en este asiento tendríamos que acreditarlo. Pero, como vos repito, en esta oportunidad el dato que se obtuvo fue una subaplicación. La subaplicación son de origen débito. Por otro lado, entonces, esa subaplicación, al final del periodo contable, también esa subaplicación o esa sobreaplicación se puede cerrar contra la cuenta de costos de venta. En algunos casos, también se puede cerrar contra costos de venta y contra la cuenta del inventario del producto terminado. ¿Ah? En este caso, estamos asumiendo que todo lo que se fabricó se vendió, por lo tanto, cuando se vendió, pues todo eso impactó en el costo de venta. De manera que esa cuenta que resultó ser subaplicada o sobreaplicada también debe de cerrarse y quedar en cero. Y el impacto o el efecto contable que ellas tienen debe impactar positiva o negativamente sobre el costo de venta. De esta manera podemos concluir hasta esta oportunidad diciendo que estos costos indirectos de fabricación van a considerar todos aquellos costos que no se incluyen directamente en la partida del proceso de fabricación, es decir, que no se identifican con el producto. Estos costos son imprescindibles para la ejecución o puesta en marcha de una empresa, a pesar de que son costos que no provienen de materiales directos, mano de obra o gastos administrativos o de venta. Y entonces hasta aquí concluimos este video, este material audiovisual. Espero que les haya servido como material de estudio, de consulta, para seguir trabajando sobre el tema de los costos indirectos de fabricación. Así que espero que les haya servido y ya nos veremos en una próxima entrega donde estaremos entregando, trabajando con otros materiales de esta naturaleza. Chao, cuídense.